Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. La inversión en México ha caído más de 8% desde julio de 2024 y me parece que hay que trabajar para fortalecer el Estado de Derecho si queremos que la inversión repunte. Hay que decirlo, sin inversión no podemos tener un mejor crecimiento en el mediano plazo. Bienvenidos al podcast de BBVA Acentos. Vamos a conversar nuevamente con Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Research México, para analizar los principales resultados del más reciente informe Situación México. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen, siempre un placer estar aquí. Doctor Serrano, cuéntame una cosa. En este informe hemos hecho una revisión a la baja en la previsión del crecimiento económico para México en este 2016 de 1.8 a 1.2%. Entonces, lo que quisiera que me platicaras es cuáles son los principales factores que hay detrás de este ajuste. El primero es que el primer trimestre del año resultó ser más débil de lo que anticipábamos. En este primer trimestre del año, la economía tuvo una contracción de 0.6% respecto al trimestre inmediato anterior. Es decir, empezamos con crecimiento negativo. Eso en buena medida se debe a que la inversión mostró también una contracción. La inversión está cayendo a ritmos anuales de 3%. Eso está resultando en un menor ritmo de generación de empleo y por lo tanto en un menor ritmo de consumo. Todo esto pues nos llevó a revisar a la baja nuestro pronóstico de crecimiento para este año, como bien apuntas, al 1.2%. Algo que vamos a retomar ahorita es esto de la inversión. ¿Qué está frenando estas decisiones y qué tan importantes son los factores como la incertidumbre regulatoria y la próxima revisión del TEMEC en este contexto de inversión? Son fundamentales. La incertidumbre es lo que más daña a la inversión y en nuestro país estamos viendo primero incertidumbre doméstica, sobre todo con las dudas que hay acerca de cómo va a funcionar el nuevo Poder Judicial después de la reforma del año 24. Y además de eso está también la incertidumbre externa. Entonces, en este contexto, pues las empresas deciden invertir menos. La inversión en México ha caído más de 8% desde julio de 2024, que es cuando se dio a conocer que venía la reforma al sistema judicial, y me parece que hay que trabajar para fortalecer el Estado de Derecho si queremos que la inversión repunte. Y hay que decirlo, sin inversión no podemos tener un mejor crecimiento en el mediano plazo. Otro tema relevante que retoma este informe Situación México habla sobre el mercado laboral, donde ustedes están observando que esta creación de empleo formal se está viendo más limitada y tenemos un aumento en la informalidad. ¿Cómo interpretas esta evolución del mercado laboral? Creo que no hay duda que estamos viendo un aumento en la informalidad en el país, tanto en las personas como en las empresas. Había habido cierta disminución en la informalidad laboral, habíamos llegado a un punto donde 52% de los trabajadores eran informales y ha repuntado ahora al 55%. Pero no solamente eso, Carmen, también vemos que desde 2023 las empresas formales han disminuido en un 10% y las informales han aumentado en un 11%. Entonces lo que estamos viendo es un entorno donde hay mayor informalidad. Me parece que en parte también porque algunas medidas regulatorias están encareciendo la formalidad en nuestro país. Y creo que todo esto es desafortunado porque las empresas formales y los trabajadores formales son mucho más productivos que los informales. Entonces, si tenemos aumentos en la informalidad, pues me parece que tendremos un peor crecimiento económico. Doctor Serrano, otra de las variables económicas de mucha revisión dentro de este análisis económico es la inflación. ¿Qué factores han contribuido a esta moderación que ven ustedes en la inflación y cuáles son los principales riesgos que podrían alterar su tendencia? Creo que esto es muy importante porque en efecto vimos que el primer trimestre del año la inflación en México aumentó de manera notoria, se ubicó en 4.6%. Y nosotros pensábamos y seguimos pensando que ese aumento obedeció a algunos choques temporales de oferta, en particular a dos. Uno, que entraron en vigor impuestos especiales a bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, a tabaco. Eso aumentó la inflación en estos productos que tienen un peso relevante en la canasta. Y no solamente eso, también lo que vimos fue
una serie de fenómenos climáticos que hicieron que aumentaran los precios de los alimentos frescos. Estos choques se están diluyendo, como esperábamos eran efectos de una sola vez, y por lo tanto la inflación está empezando a ceder. De hecho, ya se ha ubicado en mayo por debajo de 4%, que es el intervalo superior del objetivo del Banco de México. Entonces, creemos nosotros que estamos viendo que el proceso desinflacionario continúa. Desde luego hay riesgos al alza. Yo te diría, uno de ellos es que este proceso de paz que se ha anunciado entre Estados Unidos e Irán no sea duradero y se vuelva a cerrar el estrecho de Hormuz, porque eso presionaría los precios de los energéticos, pero también los de los alimentos, porque no hay que olvidar que por el estrecho de Hormuz transita entre el 20 y el 25% de los fertilizantes a nivel global. Entonces creo que ahí tenemos un riesgo importante para la inflación, pero en nuestro escenario base nosotros pensamos que seguirá relativamente bien comportada y que terminará el año en los niveles similares a los que estamos viendo actualmente. Doctor, ¿cuál es tu opinión sobre la postura monetaria que está manteniendo el Banco de México y cómo ves el panorama de la política monetaria en el país? Yo creo que el Banco de México está ahora manteniendo una política monetaria adecuada. Hubo algunas críticas a las bajadas que se hicieron, pero yo creo que había espacio para hacerla, considerando que la inflación había aumentado, pero como ya dijimos, había aumentado por unos choques transitorios de oferta, y en un contexto donde la actividad económica está débil, donde el tipo de cambio está fuerte, me parece que esta postura monetaria que tiene la tasa alrededor de su nivel neutral es una postura adecuada, porque con la inflación descendiendo, pero sobre todo con una economía debilitada, pues creo que veremos pocas presiones del lado de la demanda agregada para la inflación. Entonces creo que es una postura adecuada a la que han llegado, y hacia adelante, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, me parece que vamos a ver esta tasa por un periodo prolongado. Creo que ya terminó el ciclo de bajadas del Banco de México y que tenemos esta tasa pues por lo que resta del año y muy posiblemente durante todo el 2027. Por último, doctor, hablemos un poco de cómo ves las finanzas públicas, la evolución de la deuda y las perspectivas que se tienen para el tipo de cambio. En cuanto a las finanzas públicas, yo señalaría que tenemos en México hoy un nivel de deuda como porcentaje del PIB que no es particularmente alto, pero estamos en una trayectoria ascendiente. Si seguimos en el escenario inercial, podemos terminar esta administración con niveles de deuda como porcentaje del PIB de alrededor de 60%. Y ahí creo que podría haber algún riesgo de perder el grado de inversión. Me parece que esto se puede evitar, primero, aumentando la recaudación, para lo cual creo que hay que reducir la informalidad. Y segundo, atacando los problemas estructurales de Pemex, porque hay que recordar que Pemex está presionando cada vez a las finanzas públicas de una forma más preocupante, ¿no? En cuanto al tipo de cambio, yo creo que son varios los factores estructurales que lo mantienen fuerte. Uno de ellos es la perspectiva que tienen los mercados de que el TEMEC va a seguir adelante y que México va a seguir integrado con Estados Unidos. Otra es de que el gobierno está haciendo un esfuerzo de consolidación fiscal en un entorno donde en la mayoría de países vemos aumentos importantes en los déficits. Y tercero, que a pesar de las bajadas de las tasas de interés, México todavía tiene una tasa de interés real relativamente atractiva que hace que inversionistas inviertan de corto plazo en el peso. Entonces, hacia adelante yo creo que podemos decir que la fortaleza del peso continuará. Quizá podemos ver una depreciación gradual y ordenada, pero no creo que estemos en una situación de un desbalance importante que pueda implicar una depreciación importante del tipo de cambio. Doctor Serrano, con todo esto que nos has comentado en estos minutos, ¿cuál sería para ti los retos y las oportunidades que va a enfrentar la economía mexicana, pero hacia el 2027? Yo creo que en primer lugar estará el reto de reducir la incertidumbre que hay en temas de Estado de Derecho y judiciales, porque eso es lo que sigue frenando la inversión. Y en segundo, creo que el gobierno tiene el reto de ejecutar los proyectos de infraestructura mixtos. Creo que esto es muy afortunado que se haya anunciado por parte del gobierno. Ahora queda implementarlos, porque en un contexto, como ya mencionábamos, donde hay espacio fiscal limitado, me parece que es adecuado que analizar inversión privada a la construcción de infraestructura. Pero para eso hay que implementar estos proyectos. Yo creo que si eso se lleva a cabo, sobre todo en temas energéticos, pues podemos ver que la inversión pueda empezar a retomar una trayectoria ascendiente y por lo tanto que podamos tener mayor crecimiento. Y desde luego está el reto que me parece que puede durar no solamente este año y el 27, sino posiblemente hasta el 28, de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que el tratado va a seguir adelante, pero el proceso de revisión será complejo y hay un reto importante para el gobierno. Gracias a Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Research
Acentos México, por compartirnos tu análisis y ayudarnos a comprender mejor el panorama económico del país. Gracias a ti, como siempre, Carmen. Siempre es un gusto conversar contigo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en BBVA Acentos. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Acentos. 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 Acentos.